Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Yo soy Ainara. Y yo soy Jaime. Y presentamos Ciencia en la mochila. Bueno, este es un podcast en el que vamos a hablar de ciencia. Y como bien dice el título, vamos a estar comunicando noticias relevantes sobre ciencia, estudios científicos, etc. Vamos a empezar. La primera noticia. Se ha detectado que las pupilas de rana y de sapo vienen principalmente en 7 formas diferentes. Las pupilas de las ranas y sapos se presentan principalmente en 7 formas diferentes. El análisis de más de 3.200 especies reveló diamantes, abanicos y más. Esto es porque las pupilas de los anfibios destacados tienen muchísima variedad y pueden tener círculos, muchísimas formas. Pero las más comunes son las 7, que son pues rombo, cuadrado, círculo. Según la información de investigadores en la revista Proceedings of the Royal Society B, publicada el 25 de agosto, podemos saber que esto es verdad y que nos proporciona información sobre estos anfibios. Los ojos son una característica más carismática de las ranas, afirmó el heptecólogo Julian Feibosch, del Museo Argentino de Ciencias Naturales, de Buenos Aires. Desde hace tiempo, la gente ya se había maravillado de todas las pupilas o todos los distintos programas que podían tener estos anfibios, ya que es bastante raro que cada uno tenga una forma diferente y que sean casi únicos o muy especiales. Sin embargo, se desconoce casi todo sobre por qué es esto y la base anatómica de esta diversidad. Sí. Bueno, ¿qué te parece a ti esta curiosidad de las ranas y sapos? Pues me parece muy, muy curioso porque también puede, si lo piensas, también puede identificar como su estado de ánimo. Puede ser. Puede ser, a ver... Sería digno de investigar. Sí, yo creo que sí. Ir cambiando los ojos según cómo te sientes o cómo estás, si hace frío, si hace calor. Seguimos con la siguiente noticia. ¿Podría haber un planeta similar al nuestro al otro lado del Sol o más lejano, un poquito dentro de ese círculo del sistema solar? Un planeta como el nuestro o cualquier situado ahí ejercería una fuerza gravitatoria que influiría en todos los objetos astronómicos que se mueven en zona de ese sistema solar. Así que lo hubiésemos detectado. Así que digamos que no sería del todo posible. Supongo que por eso planteo mi pregunta, por la posibilidad, pero como bien has dicho, esto es pues casi imposible debido a que lo podríamos haber detectado y probablemente no haya un cuerpo celeste igual o parecido al nuestro con tanta vida y con tanta diversidad. Sí, y por último terminamos con la última noticia. La sonda soviética Cosmos 482 se estrella en el Índico tras quedar fuera de control hace medio siglo. Roscosmos, la agencia espacial rusa, asegura que la nave lanzada en 1978 cayó en el océano al oeste de Yakarta. La sonda soviética Cosmos 482 ha caído finalmente en la Tierra. Después de vagar por más de medio siglo por la órbita terrestre, la nave lanzada en 1972, en el marco de una misión a Venus, ha entrado a la atmósfera hace poco y, según Roscosmos, la agencia espacial rusa, se ha estrellado en el océano Índico poco antes de las 8:30 de la mañana hace unas semanas. Es un mensaje de Telegram. El organismo ruso ha indicado que, según los cálculos de los especialistas del Centro Ruso de Cohetes y Naves Espaciales TLS-ISMASH, que forma parte de Roscosmos, el aparato entró en la atmósfera a las 9:24 hora de Moscú, a 560 kilómetros del oeste de la isla Andamán, y cayó en el Océano Índico al oeste de Yakarta. Bueno, esto ha sido la última noticia del podcast y nos despedimos de Ciencia en la mochila. Un placer y gracias por estar aquí. Bueno, estamos aquí con la invitada, Verónica Núñez. Para los que no sepáis,
es una pedagoga que domina teoría sobre la neurociencia y tiene un doctorado también sobre la neurociencia y nos va a contar un poco qué es, cómo trabaja y vamos a empezar un diálogo en el que vamos a preguntarle unas preguntas para esta invitada. Hola, buenos días. Efectivamente, mi preparación comenzó como docente hace muchos años, experta en educación especial sobre todo, y poco a poco me fui encaminando hacia la pedagogía y hubo un pequeño cambio de planes y acabé metida en el campo de la neurociencia. Y como bien ha dicho Jaime, mi doctorado y a partir de entonces siempre he trabajado en el campo de la neurociencia. Ahora mismo soy profesora universitaria, trabajo en el CES Don Bosco con asignaturas todas relacionadas con la neurociencia y en la Universidad Nebrija con el mismo tipo de asignaturas. Vale, pues vamos a empezar con las preguntas que tenemos preparadas para esta invitada. Primera pregunta, ¿qué trabajo dominas actualmente? Aunque ya lo hayas dicho, vamos a recalcar un poco. Pues, como ya os digo, mi trabajo principal es como PDI. ¿Qué es PDI? Es que me dedico a la docencia a explicar a mis alumnos, que son futuros profesores, futuros psicólogos, futuros educadores sociales, cómo los cambios en el cerebro y los aprendizajes tienen un impacto en su conducta. Y además estoy trabajando en el campo de la investigación, en el BCBL, que específicamente trabajamos cómo se desarrolla el cerebro mediante neuroimagen, que es un campo que domino bastante bien, sobre todo la electroencefalografía, y en la Complutense, en el Departamento de Psiquiatría, donde también está mi equipo de investigación en el que me he formado. ¿Alguna duda? Por mí pasamos a la siguiente pregunta. Vale, siguiente pregunta. ¿Nos puedes decir para qué nos sirve la neurociencia? Pues la neurociencia nos cuenta un poco más allá de qué es el cerebro. Nosotros vemos lo que es la anatomía del cerebro, lo estudiamos en biología, vemos qué partes tiene, pero hasta qué punto sabemos cómo impacta cada cosa que vemos, que aprendemos, que oímos, que sentimos, sobre todo el peso de las emociones, en el desarrollo de nuestras áreas cerebrales y cómo impacta eso en cómo nos comportamos con los demás y con nosotros mismos. Esa es una base fundamental de lo que es la neurociencia cognitiva específicamente. Vale, se basa en el estudio del cerebro y del comportamiento que tenemos. Más allá de eso, estudia qué cosas impactan en ese comportamiento. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros ahora mismo estamos todos aquí sentados. De repente llega alguien, pega un portazo y se pone a gritar. Todos estamos recibiendo el mismo estímulo. Nuestro cerebro va a trabajar de la misma forma. Va a procesar qué ha pasado. Hay un grito, ha entrado alguien gritando. ¿Vamos a comportarnos alguno de la misma forma? No. Lo mismo, yo salgo corriendo, alguien se pone a llorar, alguien va a darle un cachete porque ha gritado. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se ha desarrollado de formas diferentes y eso es lo que nos dice la neurociencia, esa diferenciación que nos hace a cada uno únicos y específicos, con unos comportamientos muy diferentes. Qué interesante. Gracias. La verdad es que sí. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué trabajos de investigación has hecho a lo largo de tu carrera o a lo largo de tu vida? Pues trabajos de investigación he hecho bastantes. El primero y fundamental, el de mi doctorado, fue sobre cómo impacta la sonrisa de Duchenne en cómo vemos los rasgos, los gestos, las expresiones faciales de los demás y cómo respondemos a ellos. Actualmente estoy en un estudio sobre cómo la orientación espacial es procesada por personas con altas capacidades y con población normotípica, y también estoy en uno en el que vemos cómo el ritmo ayuda al aprendizaje de la electroescritura en niños de educación infantil. Y lo estamos haciendo con electroencefalografía, o sea, no estamos mirando solo las conductas, estamos viendo cómo se desarrolla realmente su cerebro. He tenido más investigaciones, sí, con personas invidentes, para reconocimiento de estímulos táctiles, para ver si hay ciertas zonas de su cerebro que pensamos que no se utilizaban porque nunca han visto y resulta que sí que se pueden utilizar si las estimulamos con el tacto. También en personas con actitudes disruptivas, también
mirando su cerebro con electroencefalografía y algunos más, pero creo que esos son los más importantes de los últimos que he hecho. Muy curioso. Sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué te hizo meterte en el mundo de la ciencia? Pues lo voy a decir. Yo siempre había querido ser profe de educación especial. Es lo que más me había gustado y me preparé para eso. Hice magisterio por la línea de educación especial, luego hice pedagogía terapéutica y cuando terminé llegó el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Medicina y me dijo, necesito una pedagoga, ¿te vienes conmigo? Y dije, vale. Y dice, pues vas a aprender a hacer neuroimagen, vas a aprender a ver un cerebro, vas a aprender cosas sobre los comportamientos. Y dije, bueno, pues enséñame. Y me enseñó. Y de ahí llegamos al, vas a hacer el doctorado conmigo y por eso ahora te vas a quedar aquí. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que me encaminó hacia el mundo de la ciencia. Y la verdad que me alegró. Perdón, ¿cómo llegó esa oportunidad de que te dijeron que ibas a aprender esas cosas? Cuando yo le conocí teníamos puntos en común. Lo mío era un poco porque me interesaba mucho la educación especial y la respuesta de determinadas personas con determinadas condiciones a estímulos que para nosotros a lo mejor son más corrientes y la alta capacidad que tienen de adaptación. Y me puse en contacto con un amigo común que es ingeniero que nos hizo contactar porque teníamos puntos en común sobre las personas invidentes. Y ahí fue cuando me conoció, le interesó mi perfil y dijo, vente conmigo. Y fue prácticamente un secuestro que yo agradezco y hemos trabajado muchos años juntos. Es Tomás Ortiz, tiene muchos libros sobre neurociencia y educación y yo os invito a leerlo porque es una delicia y enseña muchísimo. Pues muy curioso. Anteriormente habías mencionado las sonrisas Duchenne. ¿Podrías explicarnos por qué te dedicaste o por qué te enfocaste un poquito también qué son? ¿Por qué escogiste esa investigación? Muy bien. Vosotros, cuando os sentís bien, sonreís. Pero cuando os dicen foto, ¿sonreís también? Sí. ¿Es el mismo tipo de sonrisa? No. Nosotros cuando sonreímos porque nos dicen foto, ponemos esa sonrisa para salir muy guapos, para que no se nos marquen mucho las arrugas. Es una sonrisa social. Es una sonrisa que realmente no tiene un contenido emocional. Pero cuando nos sentimos realmente cómodos, cuando nos cuentan algo que nos gusta mucho, hay una sonrisa que es la sonrisa de verdad, se denomina sonrisa Duchenne, en la que expresas realmente cómo te sientes. Y esa sonrisa tiene una cosa muy curiosa y es que es contagiosa. ¿Vosotros os habéis fijado qué pasa si yo ahora bostezo? Que bostezamos todos. Pero cuando encontramos una sonrisa de verdad, esas sonrisas que te hacen arruguitas aquí y aquí, ¿qué pasa con esas sonrisas? Nos sentimos especialmente a gusto con la persona que tenemos delante, porque son contagiosas. ¿Y cómo se contagian? Por una serie de neuronas que tenemos en las áreas parietales que se llaman neuronas en espejo. Ese espejo hace que nos sintamos esa empatía con la persona que tenemos enfrente y sirve para emociones, pero no solo alegres, también las tristes. ¿A mí por qué me gustaba la sonrisa de Duchenne? Porque quería ver cómo esas emociones positivas, reales, que se podían observar en una sonrisa de verdad, podían impactar en el comportamiento de una serie de alumnos de sexto de primaria. ¿Queréis saber algo más? Cuenta. Vale, cuento. Pues el caso es que después de ver cómo funcionaban esas sonrisas, decidimos hacer una serie de fotos a los niños cuando sonreían de verdad. No una sonrisa cualquiera de esas que ponemos en el DNI o en la foto de la matrícula que intentamos estar guapísimos, pero que en el fondo no son de verdad. ¿Cómo lo conseguimos? Llamamos a uno de los cantajuegos. Y vino Paulino de los cantajuegos a ayudarnos a hacer que esos niños sonrieran de verdad. Hicimos un montón de fotos de los niños. ¿Y qué hicimos? Empapelamos toda la clase. ¿Por qué? Porque eran sonrisas de verdad y podían verlas cuando quisieran. Estábamos en clase, pero estábamos viendo esas sonrisas durante todo un curso escolar. ¿Qué pasaba? Que de alguna forma se tenían que contagiar, porque eran esas sonrisas que os he dicho que activan esas neuronas especiales que hacen que nos sintamos a gusto. ¿Qué pasó a lo largo del curso escolar? La verdad es que sí que hubo cambios de comportamiento en el grupo. Se comunicaban más, tenían más empatía y entonces hicimos un electro. Vimos cómo había cambiado su cerebro. ¿Cambió para cuando veían sonrisas o cosas positivas? No, estaba igual
que el de otra persona que nunca hubiera visto ese tipo de sonrisas durante un año. Pero ¿qué pasó cuando veían imágenes negativas? Que se sentían especialmente sensibles. Rechazaban completamente las imágenes que tenían contenido negativo. ¿Para qué servía? Ese es el momento en el que son esponjas para protocolos anti-bullying, para evitar y para rechazar ese tipo de actitudes en un entorno social como es un centro educativo. Y creo que es algo que podría aportar mucho en otros centros escolares. Se ha probado en otros centros escolares. Y parece que funciona bien. ¿Y ayudaba a sus calificaciones, las sonrisas? No ayudaba a sus calificaciones, pero sí a sus actitudes y a sus comportamientos en clase. ¿Hasta qué punto puede eso a la larga favorecer las calificaciones? Tú imaginaros todos. Nosotros llegamos a un día a clase y nos están explicando la sintaxis. Y estamos bien, estamos cómodos, hemos dormido bien, venimos contentos. ¿Cómo vamos a acceder a esos conocimientos? Bien, lo vamos a entender, más o menos, vamos a preguntar dudas, nos vamos a sentir mejor, peor. Pero ¿qué pasa si ese día hemos dormido fatal? Porque lo último que leímos en el WhatsApp era que no sé quién le caíamos mal y habíamos discutido, nos estábamos llevando fatal. ¿Cómo os sentáis en clase ese día? ¿Os sentáis igual? ¿Entendéis lo mismo o tenéis la cabeza en otras cosas? Así que si conseguimos un entorno positivo, un aula en la que el ambiente sea óptimo y favorable, por ejemplo con las sonrisas, esos vectores negativos van a verse disminuidos. Es mucho más fácil que estemos cómodos y tranquilos para acceder al conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, realmente no va a mejorar las notas, pero sí va a favorecer el ambiente positivo que puede traerlo de la mano. Muy bien, continuamos con las preguntas. Se me ha apagado. Bueno, ¿tienes algún tipo de anécdota en esta investigación? Anécdotas. Sí, tengo anécdotas en muchas investigaciones. Fue un honor conocer a Paulino de los Cantajuegos, nos divertimos mucho y cantamos muchas canciones. Tristemente mi voz no es como la suya, pero nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido. Y en el estudio de la sonrisa de Duchenne no, pero en uno sobre las actitudes de riesgo en brokers. Brokers son estas personas que invierten en bolsa y juegan con el dinero de muchas personas para ganar mucho dinero. Y cómo tomaban decisiones para ver cómo funcionaban las funciones ejecutivas que tenemos en nuestras áreas frontales. Pues era con resonancia, no era con electroencefalografía. Y una persona se puso tan nerviosa que salió. No sé si sabéis cómo es una máquina de resonancia, pero es una especie de tubo en el que te tumbas, tienes que entrar con un camisoncito y ven en porciones qué pasa anatómicamente en tu cerebro, ¿vale? Si tienes algún cambio, si se ha modificado, si tienes alguna especie de patología, por ejemplo un tumor o una malformación venosa. Bueno, se puso tan nervioso que salió corriendo con el culete al aire, pasillo arriba, y tuvimos que pararle en la puerta del hospital. Eso fue muy divertido. Luego se calmó y participó tranquilamente, pero se había estresado muchísimo con la sensación de meterse en ese tubo tan blanco. ¿Y alguna dificultad que te pasó, que recuerdes que te lo complicó mucho, que pensabas que no ibas a salir, que...? Sí, realmente la dificultad más grande que te encuentras en los estudios de neurociencia, sobre todo aplicados en centros educativos, porque normalmente la neurociencia y los estudios de neuroimagen los puedes hacer en dos sitios. En laboratorios, que no es el ambiente normal que tenemos, sacas al niño, sacas al joven, sacas al adulto, viene acompañado por quien quiere y a él solo le haces la prueba. No se siente presionado ni nada. Y hay otro tipo de estudios que se hacen en el centro educativo y ahí estás metido en todo la vorágine de recreos, tengo que salir a desdoble, es que ahora tengo inglés y yo tengo francés. Perseguir a los alumnos para que no se te pierdan en el camino es más complicado. Y además tenemos una dificultad añadida y es el permiso de los padres. Si los padres no nos dan permiso, no podemos hacer ningún tipo de prueba, ni conductual, que serían test, por ejemplo, ni de neuroimagen. Pues hacer, por ejemplo, un electro en el colegio, que eso sí se puede hacer. ¿Qué pasa si tenemos clases de
de 20 niños y quieres hacerlo con toda la clase y hay uno que no participa. Pues, por ejemplo, en el que os he contado antes de las fotos, no podríamos poner la foto solo de un niño. Y eso, en cierto modo, es un sesgo. Ese niño tampoco dice, jolín, ¿por qué a mí no me ponen foto? Y poco más. Pues, ¿cuáles serán tus próximos proyectos, las metas que te propones adelante y qué es lo que te apetece hacer en los próximos? Pues a ver, ahora mismo estoy empezando con la redacción de un artículo sobre altas capacidades y es bastante complejo. Escribir un artículo es bastante complejo porque las normativas que nos ponen en las revistas académicas son realmente pesados y que no se nos oiga mucho. Pero es verdad. Me gustaría terminar algunas investigaciones con mis alumnos de TFM porque tienen propuestas muy interesantes y me gustaría desarrollarlas y llevarlas a cabo. Y quizá ser directora de una tesis doctoral, que es algo que me apetece muchísimo. Bueno, y más asignaturas, las que sean, siempre y cuando tengan que ver con la neurociencia. Eso me encantaría también. Pues a mí me ha parecido muy interesante todo. A mí Lo de también. los invidentes, lo de cómo afecta al cerebro, las anécdotas y las sonrisas de Duchenne, que no afectan a las calificaciones, pero sí a la manera en la que aprendemos y en la que recopilamos esa información. Me ha parecido muy, muy interesante. Y pues con esto terminamos la entrevista con nuestra invitada. Y muchas gracias por estar aquí, por ver y por seguir viendo Ciencia en la Mochila. Bienvenidas a esta parte de colaboradores. Tenemos aquí a nuestras dos invitadas, Sara y Gloria, y se van a presentar ahora un poco. Hola, bueno, pues vamos a hablar pues, de nuestra sección, que se trata de algo que nos afecta todos los días, aunque no lo notemos, la psicología del color y cómo influye en nuestra mente. Exacto, pero ¿por qué el rojo me hace estar más agresiva? ¿O solo es que hoy estoy un poco más irritada? Bueno, el rojo en realidad pues sí está asociado con la energía y la acción. Por eso lo usan en restaurantes de comida rápida, para que comas enseguida y te vayas. Ah, eso explica por qué la gente termina con 3 hamburguesas en la bandeja. Claro. Bueno, vamos a hacer una prueba. Te voy a enseñar unos colores y tú me dices qué sientes. Si fallas, castigo. Venga, vale, da. Bueno. Tranquilidad, como si estuviera en la playa, aunque sin el drama de la arena por todo el cuerpo. Ay, qué ganas de verano y de vacaciones. Ya ves, el azul transmite calma y confianza. Por eso lo usan en los bancos y en las redes sociales. Ah, claro, por eso Facebook es azul. Aunque bueno, ya nadie lo utiliza, solo los viejos. Bueno, yo algunas veces me meto para ver memes de gatos. Bueno, siguiente color. A ver. A ver. Naranja. Pues a mí me transmite también un poco de rapidez, ansiedad, como que no me gusta verlo mucho, ¿sabes? Exacto. ¿Y a ti, Ainara? A mí, pues lo mismo, la verdad. Claro. Perfecto. Bueno, es hora del quiz. Te doy un color y tú adivinas para qué se usa en el marketing. Fácil, soy una experta del color ahora mismo. Amarillo. Para señales de tráfico y no sé, algo que llame la atención. Sí, pues casi. Se usa para captar la atención y transmitir felicidad. Por eso lo usan en marcas como McDonald's y Snapchat. O sea que mi castigo es comer patatas fritas. No, tu castigo es mirar a la cámara y decir, soy una experta del color fallido. Pues nada, acepto mi condena. Soy una experta del color fallido. Ahora vamos a debatir un poco, ¿vale? ¿Vosotros creéis que realmente los colores pueden manipularnos? A ver, yo digo que no, porque si el rojo me hiciera estar agresiva, cada vez que veo un semáforo en rojo me daría ganas de pegar a alguien. Bueno, pero piensa en los supermercados. ¿Por qué crees que usan colores cálidos en las ofertas? Pues para que te gastes, yo creo que más dinero, para que te estés a gusto allí y pases más tiempo y gastes más dinero, ¿no? Exacto, es una conspiración. Por eso
Los bancos utilizan el azul para transmitir confianza. Entonces, si mi banco fuese rojo, ¿me daría miedo pedir un préstamo? Probablemente, aunque si fuera verde pensarías que te están ayudando a ahorrar. Pues yo creo que voy a abrir un banco de un montón de colores para confundir a todos. Bueno, vamos a hacer un experimento. Voy a describir una situación y tú me dices qué color crees que encaja mejor. Venga, va, acepto Vale. el reto. Situación 1. Un spa relajante. ¿Azul o verde? Muy bien. Situación 2. Una tienda de ropa juvenil y moderna. Rojo, amarillo, algo llamativo, que llame la atención. Muy bien. Y última situación. Un hospital. Blanco, porque transmite limpieza y calma. Exacto. Parece que ya sois unos expertos en la psicología del color. Lo que significa que ahora puedo elegir mejor el color de mi ropa, aunque siempre voy a seguir usando blanco porque combina con todo. Bueno, hemos aprendido que los colores influyen en nuestras emociones más de lo que creemos. Sí, y que si me visto de verde, a lo mejor me vuelvo más ecológica. O más relajada, porque el verde transmite equilibrio. Pues voy a probar a vestirme dorado, a ver si me vuelvo millonaria. ¡Ay, Gloria! Soñar es gratis. Pero bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Y ya sabéis, cuidado con el color que elijáis. Gracias, chicos, adiós. Muchas Adiós, gracias. hasta pronto. Adiós, gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por haber quedado hasta el final y nos despedimos de Ciencia en la Mochila. Un placer por acompañarnos, por estar aquí en este maravilloso podcast. Nos despedimos. Adiós. Adiós.